¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5 a Trump y Bolton. Todo en Twitter. En 2 tweets, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que le pidió a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, su renuncia. Según explicó él mismo, Trump no estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias. El mandatario adelantó también en Twitter que será la semana próxima cuando nombre a un nuevo asesor. Por su parte, Bolton tuiteó que se había ofrecido a renunciar anoche y el presidente Trump dijo, hablemos de esto mañana. El presidente ha tenido 3 asesores de seguridad nacional, Bolton, Michael Flynn y H.R. McMaster. En el número 4, Venezuela, el circo de Maduro. Maduro insiste que hay una amenaza real de conflicto con Colombia y Colombia permanece vigilante en sus zonas fronterizas luego que iniciaran 3 semanas de maniobras militares en Venezuela. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que saben que lo que se quiere hacer es una provocación a Colombia y que no se puede caer en provocaciones. Ramírez destacó que el gobierno colombiano trabaja para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, para con ello evitar cualquier tipo de acción criminal y cualquier tipo de provocación militar. En el número 3, Nicaragua, nada cambia. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, denunció que su oficina cuenta con información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio ocurridos entre junio y julio pasados en el departamento de Jinotega, frontera con Honduras, en contra de personas que se habían manifestado contra el régimen de Daniel Ortega. Por su parte, el ministro asesor de Ortega para las Relaciones Internacionales respondió al informe asegurando que se realizó con criterios parcializados y que se omiten expresamente actos de terrorismo, asesinato, tortura, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado, de los que responsabilizó a los participantes en las protestas. En el número 2, TIAR, la solución para Venezuela. Esta semana comenzará el proceso de activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Así lo dejó saber Gustavo Tarré Briceño, embajador de Venezuela designado por Juan Guaidó ante la OEA. Tarré explicó que ha sido solicitado formalmente a la presidenta del Consejo Permanente que el tema sea incluido en el orden del día de mañana, miércoles 11 de septiembre. Según Carlos Vecchio, el TIAR supone el andamiaje para poner fin al sufrimiento de Venezuela. Por su parte, Nicolás Maduro dijo que la grúa está lista para detener a quienes insistan en su implementación. En el número 1, Marcelo Ebrard. Nada por encargo. Luego de reunirse con autoridades estadounidenses, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que las medidas migratorias adoptadas en el país han dado resultado. Son permanentes y los resultados son irreversibles. Según el canciller mexicano, la reunión transcurrió en términos amistosos y rechazó que lo que se hace en términos migratorios sea por encargo de Estados Unidos. Y reiteró que México está lejos de ser un tercer país seguro. Este es el primer tema de la noche y profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Migración MX, Conclu Migración MX, esa es la etiqueta numeral o hashtag, como le quiera decir, Conclu Migración MX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, Conclu Migración MX, la etiqueta. A ver, la migración y el tráfico ilícito de armas, ¿no? Esos fueron los temas principales de la reunión bilateral. Ya lo había anunciado Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Iba a ser una exigencia por parte de México el tema del control de armas, ¿no? Esta reunión bilateral que sostuvieron el día de hoy el canciller de México y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. La delegación mexicana calificó el encuentro en Washington de amistoso, positivo y respetuoso. Todo bien. Amistoso, positivo y respetuoso. Vamos con Michael Roa, que nos acompaña con más detalles en el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta. Michael, amistoso, respetuoso y positivo saludo de buenas noches. ¿Cómo estás, Michael? Hola, Fernando, saludos. Pues sí, el canciller de México lo calificó de respetuoso y al tiempo insistió a la administración Trump en la necesidad de congelar el tráfico ilícito de armas de Estados Unidos hacia México.
Marcelo Ebrard dijo, Fernando, al término del encuentro con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo, que acordaron nombrar una comisión bilateral. Y ese grupo empieza a trabajar la semana que entra y vamos a estar reportando mensualmente, eso no existe. Hay un reporte anual, pero vamos a presentar mensualmente cuántas armas tenemos detectadas que entraron ilícitamente desde Estados Unidos. En cuanto al tema migratorio, Ebrard destacó los resultados positivos que asegura está teniendo la estrategia implementada por el gobierno mexicano en junio tras las amenazas de Trump de imponer aranceles si no detenían los flujos migratorios. En ambos casos hay una reducción principalmente de los que vienen de Centroamérica, que alcanza, si ustedes hacen esa separación, alcanza un poquito más del 70% a esta fecha. Y de los mexicanos, los mexicanos, también hay una reducción, pero del 7%. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por su parte, elogió al gobierno mexicano tras el despliegue de unos 25.400 miembros de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur. El objetivo de estos efectivos es ayudar a detener el flujo de inmigrantes indocumentados a través de México. Pence, Fernando, también resaltó los esfuerzos que asegura está llevando a cabo el Departamento de Seguridad Nacional para agilizar las solicitudes de inmigración. Ebrard reiteraba hoy en Washington, tú también lo mencionabas, que México no aceptará ser un tercer país seguro. Mientras, en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad daba luz verde al gobierno del presidente Jimmy Morales para que continúe precisamente las negociaciones con Estados Unidos para el acuerdo de tercer país seguro. Un acuerdo de este tipo requeriría que los migrantes que pasen por Guatemala soliciten desde ese país el asilo a Estados Unidos en lugar de continuar a Estados Unidos. Esto probablemente tendría el efecto de evitar que algunos inmigrantes lleguen hasta Estados Unidos para pedir refugio. Las cifras en Estados Unidos, Fernando, muestran una disminución de un 56% en el flujo migratorio procedente de México entre mayo y agosto. Según el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, de 82,000 personas que habían sido detenidas o consideradas inadmisibles en la frontera en julio, pasaron a 64,000 en agosto. El pico más alto fue en mayo, cuando se registraron 144,000 personas. Cabe destacar, Fernando, que el comisionado Morgan cuestionó el lunes el compromiso a largo plazo de México para proteger la frontera. Su comentario fue calificado hoy por el canciller Ebrard como inaceptable. Diríamos que este fue el lunar de estas reuniones que sostuvo el canciller aquí en Washington. Bueno, pues vamos a ver si el lunar se mantiene así, ¿no? Así chiquito y positivo. ¿Quién sabe? Hay tantas contradicciones en la perspectiva y apreciación de muchas personas sobre algo que hoy negaba Marcelo Ebrard, que vamos a platicar con invitada. Es por encargo. Pues sí, para muchos es por encargo. Desde Estados Unidos les encargó esto. Marcelo Ebrard dice, no es por encargo, es una estrategia de México que se implementó porque se los encargó Estados Unidos. Claro, pero bueno, no sé, cada quien lo interpreta diferente. Bueno, claro, ¿no? Si yo te voy a cobrar aranceles, ahí te encargo para que no te los ponga, ¿no? Pero bueno, no sé. Michael, gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches. Igualmente, Michael Roa, desde el Centro Mundial de Noticias, con la información. Vamos a hablar de este tema con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida, perdóneme usted, le doy la bienvenida, ahora sí, a Ana María Salazar, ex colaboradora de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton en temas de seguridad y asesora política. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Ana María, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa con tu garganta, tu tos? ¿Qué te pasa? Porque me invitas y luego empiezas a toser, caray. Me pones nervioso, y se me va la voz, Ana María. Yo sé. Yo creo que los que están... a ver, dime, ¿los que están nerviosos son quiénes? No, yo creo que hay que estar un poco nerviosos ante lo que pudiera suceder en las siguientes horas, si no días, en Twitter. Habría que ver cuál va a ser la reacción del presidente Donald Trump ante
pues los comentarios que surgen de la reunión del día de hoy entre el vicepresidente Pence, el secretario Marcelo Ebrard, el canciller de México, y un poco vamos a tratar de entender si lo que se dijo en esa mesa va a ser suficiente para que Donald Trump no siga insistiendo en que México firme un tercer país seguro, que en verdad era pues uno de los objetivos principales de todo este proceso de presionar a México. El canciller Ebrard, creo que en una forma interesante, en una forma inteligente, llegó a esta mesa de discusión con el vicepresidente Pence y le dijo: México no va a firmar un tercer país seguro, por más que insistan, y lleva a él como un posicionamiento del Senado mexicano que básicamente lo respalda. El Senado mexicano jamás aprobaría un acuerdo de esa índole. Entonces, vamos a ver si esto en verdad tiene que ver con detener migrantes cruzando por México o simple y llanamente es un paso más en el proceso electoral en donde seguramente Donald Trump va a tratar de continuar usando migrantes como parte de su política antimigrante, como parte de su plataforma para ser reelecto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ha sido el eje de campaña de Donald Trump cuando era candidato, ahora que busca la reelección. Y eso ha funcionado mucho con la base, ¿no? El tema también de esta emergencia, ¿no? Porque había una invasión de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Todos lo vimos, todos vimos cómo se desarrolló y el efecto que tuvo. Pero déjame ir un poco hacia mi tierra, ahí donde estás tú, ¿no? Porque Marcelo Ebrard dice algo, a mí me parece maravilloso el trabajo que ha hecho Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, sí. lo que ha dicho, lo que ha hecho Marcelo, me parece genial lo que ha hecho Marcelo Ebrard, porque además regresó, ¿no?, a esta charla con exigencias también para el gobierno de Estados Unidos. No llegó nada más a rendirle, ¿no? A ver, aquí está el resultado, pero tú quiero que controles las armas, quiero que hagas lo que dijiste con Centroamérica. O sea, llegó bien plantado. Pero después Marcelo me parece que desatina cuando dice, Ana María, y bueno, tú me dirás tu apreciación, cuando dice, aquí nada se está haciendo por encargo. Ay, pero por favor, si no se estaba haciendo antes. Te tuvo que decir Estados Unidos que te iban a poner aranceles. Todo esto es por encargo, ¿correcto? Es decir, Estados Unidos se lo encargó. Tiene que asumir también Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador que sí, es un encargo. Es un encargo de Estados Unidos para no poner los aranceles. ¿O lo ves de otra forma tú? Mira, yo creo que lo podría haber enmarcado en una forma diferente y haber dicho lo que verdaderamente está sucediendo, especialmente en el sur de México. Hay una crisis, hay una crisis por el flujo incontrolable de migrantes que se disparó en parte por la bienvenida y el posicionamiento que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los migrantes en general. Hay que recordarle a tu auditorio que en parte todo esto inicia con estas caravanas, que siempre ha habido caravanas en los últimos años, pero lo que sucedió con las caravanas entre el año pasado y todavía este año es que el gobierno de México aseguraba que gente pudiera llegar en una forma segura hasta la frontera norte, y esto promovió que centroamericanos usaran esta coyuntura en donde recibirían apoyo del gobierno de México para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. Se le volvió una crisis en parte por expresiones que de una forma u otra el gobierno de México tendría que haberse retractado, y dos, pues reconocer que hay una crisis en este momento en la frontera sur, en donde tienes a miles y miles y miles de centroamericanos que están tratando de entrar y que son flujos muy difíciles de controlar, y también hay que decirlo, requiere de recursos que no necesariamente tiene el gobierno mexicano en este momento. Entonces, tal vez la mejor forma de haber descrito esto no es que se hizo por encargo, sino que la verdad es que el gobierno de México tenía que hacer algo, porque no podía permitir que tanta gente cruzara a través de México sin control y que llegara a la frontera, creando la crisis en los estados fronterizos, en donde ya tienen graves problemas de hacinamiento. Ya hay un número importante de migrantes que han tratado de cruzar hacia Estados Unidos o están esperando que les decidan si les van a dar una forma legal para entrar a Estados Unidos, o simple y llanamente el problema de los grupos del crimen organizado que sufre la frontera norte del país. Entonces, tal vez la mejor forma de explicar la posición del gobierno de México es que México tenía que hacer algo.
Sí, sí, definitivamente, y lo decía yo ya hace algún tiempo, no solamente este gobierno, esto tiene que haberlo hecho hace muchos gobiernos atrás, porque la frontera sur de México estaba abandonada, completamente porosa, para el tráfico de drogas, para migrantes, para lo que fuera y lo que se quisiera. Es la realidad, ¿no? Le cayó la responsabilidad al gobierno de López Obrador porque Estados Unidos, Donald Trump le puso el dedo, pero eso ya era una tarea pendiente y necesaria. Ahora, aquí hay un tema también muy complejo, Ana María, porque la Guardia Nacional, como fue planteada por López Obrador, no era para estarse encargando de un tema migratorio en la frontera sur, era por un tema de seguridad que hoy le está pegando muy duro a los mexicanos. Entonces López Obrador piensa que diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Fuchi guácala, ¿no? Dijo que se vaya al carajo la delincuencia, fuchi guácala, es como la corrupción. Fuchi guácala, lo dijo en el Hospital Rural Soto La Marina del Seguro Social, y después que le dijo a los delincuentes que recapaciten, que piensen en sus madres, en sus mamacitas. ¿Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime que se le tiene a los hijos? Entonces, bueno, la suplencia de la Guardia Nacional en tema de seguridad es que piensen en sus mamacitas y fuchi guácala. Ahí estamos mal, ¿no, Ana María? Aquí hay un mal cálculo de lo que se supone iba a ser la Guardia Nacional en el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador. Hoy no la tenemos para eso, la tenemos para un tema fronterizo y migratorio. Mira, y agregándole a tu comentario, es que parte del problema es que la Guardia Nacional ahora tiene la responsabilidad literalmente de atender casi todo, al igual que el Ejército Mexicano. El problema en el sexenio pasado, mucho de las funciones que hace la Guardia Nacional en este momento probablemente lo haría la Policía Federal o lo debería de hacer la Policía Federal, pero aún así no se hubieran dado abasto. Entonces desaparecen la Policía Federal, usan la Guardia Nacional para funciones migratorias en un momento en donde, como tú dices muy bien, hay una ola de violencia que se ha desatado en diferentes comunidades. Acabo en mi columna de mañana, escribo sobre esto, donde tú tienes, pues puede haber perfectamente desapariciones de 50 personas en algunas de estas comunidades por estas guerras intestinas y el gobierno federal no tiene la capacidad de reaccionar. Podría suceder perfectamente una desaparición como lo que le pasó a los 43 muchachos de Ayotzinapa. Este mes cumple 5 años y no tiene la capacidad el gobierno mexicano de reaccionar. Entonces, parte del problema más grande es que ante estas crisis de seguridad que está viviendo el país, no solamente la crisis migratoria, la crisis de las guerras de violencia que se están produciendo en diferentes partes del país, enfrentar el huachicol, que es el robo de gasolina en formas masivas, pues básicamente está dejando al gobierno en una situación que están poniendo parchecitos por todos lados y se sigue agravando la situación en una forma en que en este momento parece que la única propuesta real que hay para enfrentar esta situación es como esta caricatura que se publicó el día de hoy en donde salen 5 viejitas, 2 con chanclas en la mano, otra señora con canas con un cinto y entonces abajo dice la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que van a ser las mamacitas las que van a poner en orden a estos criminales. Entonces, sí hay una crisis de seguridad en el país y se agrava porque sigue esta crisis migratoria en donde pues el gobierno de México se está teniendo dificultades de controlar el flujo. Claro, se han ocupado desgraciadamente en eso y no se está teniendo el otro. Bueno, pues saludos entonces a las nuevas heroínas de México en contra de la delincuencia, las mamacitas. Las mamacitas. Bueno, Ana María. Con las chanclas en la mano y con el cinturón. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? ¿No te agarraron a chanclazos? Sí, chancletazos, tú sabes cómo es eso. Más o menos. Luego platicamos de esa. Oye, me tengo que ir. Siempre me quedo corto contigo, caray. Disfruto tanto las entrevistas con Ana María Salazar. Te mando un abrazo grande. Me encanta que estés en el programa. Y yo te mando 2. Que tengas buenas noches. Gracias, igualmente. Ana María Salazar, conductora, columnista, escritora y Mad Mexican. Así dice ella en su Twitter. Una pausa, regreso. Vamos a cambiar el tema. Es que hay muchos temas de los que hablar. Vamos a hablar del viaje. ¿Realmente es la solución para Venezuela? Mañana, miércoles, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, dará el primer paso
en la activación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ante la OEA, tratado que algunos creen abre las puertas a una intervención militar en Venezuela. Elliot Abrams dice, no, eso no es así, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar de eso, también de Nicaragua. Nada cambia en Nicaragua. 17 meses después del inicio de las protestas contra Daniel Ortega, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por fin entra al ruedo, denuncia homicidios e intentos de homicidio contra opositores del gobierno. Estos dos temas en esta conclusión al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU VZLA TIAR. VZLA TIAR. VZLA de Venezuela, TIAR, ya sabe del tratado. CONCLU VZLA TIAR. Sus comentarios con esta etiqueta mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El equipo de Juan Guaidó está tratando de estrechar el cerco al cuestionado Nicolás Maduro. Este miércoles el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, votará si se puede activar el órgano de consultas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o TIAR. Así lo solicitó la misión acreditada ante la OEA por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países. Según dicha misión, el pedido contaría con el respaldo de 10 de los 19 países firmantes del TIAR. Pero bueno, ¿qué es el TIAR? Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es un acuerdo de seguridad colectiva. Se firmó por primera vez en 1947 en Río de Janeiro. Este tratado que establece que un ataque contra uno de los firmantes equivale a un ataque contra todos los países miembros, ¿no? A él se adhirieron más de una veintena de naciones, entre ellos Estados Unidos, Argentina y Brasil, México, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Denunciaron el tratado. Los últimos que le dije, ¿no? A ver, muchos en la oposición venezolana ven el TIAR como un posible marco legal para una futura intervención extranjera. Pero Elliot Abrams dice que no, ¿eh? Voy a preguntarle a mi invitado si realmente el TIAR podría ser la solución para Venezuela, ahora que Colombia también voltea a ver al TIAR, ya sabe usted, por el circo de Maduro en la frontera. Vamos con mi invitado. Le doy la bienvenida a Diego Arria, ex embajador venezolano ante la ONU, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ex consejero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Diego, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por atendernos. A ti, perdóname la informalidad, pero estoy en República Dominicana en este momento. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti por atendernos, a pesar de estar en ese paraíso que es República Dominicana. Oye, dime algo, Diego. Muchos lo ven. Primero, muchos piensan que esto del TIAR va a generar o propiciar inmediatamente una intervención militar. Y yo creo que lo ha dicho bien Elliot Abrams. No es así, no necesariamente. ¿Tú estás de acuerdo con las palabras de Elliot Abrams? Sí, pero si me permite ponerlo en un breve contexto. Para un país como el nuestro, donde la gente está desesperada por una solución de salir de una narcotiranía, incluso yo creo que ahora todos los venezolanos conocen qué significan las siglas del TIAR, porque se ha creado una sobreexpectativa, yo diría, una esperanza desproporcionada a la realidad que tenemos al frente. Pero cuando uno está en una situación de indefensión y desesperación como la nuestra, hay que invocar no solamente al TIAR, hay que invocar a todos los tratados, arreglos posibles, porque aún así no será suficiente. Y yo te diría que el instrumento más poderoso que tuvimos, incluso que el TIAR, fue cuando el presidente Trump dijo todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. Eso era aún más amenazante que el TIAR. Lamentablemente no había realmente una estrategia ni un plan, efectivamente. Yo creo que una vez te comenté, Fernando, que yo hubiera preferido que el presidente Trump dijera y también tengo soluciones debajo de la mesa, pero no habían soluciones debajo de la mesa. Pues no, hasta este momento no las ha habido. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención, Diego, sobre el tema del TIAR? Que bueno, si bien está moviéndose en este sentido Juan Guaidó y su equipo, Colombia, ahora con los ejercicios militares de Maduro en la frontera colombo-venezolana, Colombia también se ha interesado por el TIAR. Esto me parece muy interesante, porque dentro del TIAR está el concepto de que hay una desestabilización o riesgo a nivel regional, etcétera, ¿no? ¿Te parece que puede cobrar más fuerza entonces una real aplicación a fondo
viniendo desde Colombia, no solamente la iniciativa de Venezuela, sino desde Colombia también viendo el TIAR como una herramienta que pudiera ponerle freno al régimen de Maduro? Bueno, es que fíjate, realmente Colombia es el país agredido por una mafia, de una narcotiranía mafiosa criminal venezolana. O sea, el primero que debería estar solicitando una aplicación, activación del TIAR sería Colombia, porque fuera de lo que sufrimos nosotros, Colombia es la otra víctima de esta narcotiranía. La gente no conoce en general, Fernando, que el origen del TIAR realmente es un origen promovido por los Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos dijeron hay que crear un mecanismo, si sucede algo en el cual se ataque realmente a los Estados Unidos, alguna potencia, toda América Latina participaría al lado de los Estados Unidos. Te repito, yo veo, por ejemplo, nuestro embajador en la OEA, el doctor Gustavo Tarra, ha hecho un magnífico trabajo en una cosa que es muy difícil, convencer a los países de que activen un mecanismo que no necesariamente es un mecanismo para el uso de la fuerza de la manera convencional. Y eso implicaría, hay algunos países que están renuentes a activar porque dicen no estaremos de acuerdo con el uso de la fuerza. La fuerza tiene hoy en día distintas modalidades. Una de ellas es la guerra cibernética, que es aún mucho más letal y mucho más conflictiva en el fondo que la tradicional. No se trata de invadir a nadie. Pero yo creo que se está abriendo las puertas, Fernando, con esta discusión. Primero, para exhibir a Venezuela, que está en manos de una narcotiranía criminal, vandálica, etcétera, como lo han puesto en evidencia tantos hechos. Y eso abre nuevamente la posibilidad de que comencemos a explorar lo que es la responsabilidad de proteger. Tú hiciste varios programas sobre eso, que sí es una doctrina, no es un tratado, pero es una doctrina, es un compromiso político y donde se pone a Venezuela y a Colombia, porque estamos en el mismo plato, ambos, hoy en día amenazados por la narcotiranía. Sí. Oye, aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con lo que ocurre con John Bolton. ¿Por qué digo muy interesante? Bueno, porque en definitiva, Diego, creo que la fuerza, vamos a decir, del equipo de Juan Guaidó se dio por el soporte mayormente de los Estados Unidos en un momento clave, en un momento crítico, una coyuntura importantísima para que Juan Guaidó lograra reconocimiento, etcétera. John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional, ¿no? Porque ha renunciado, le ha pedido la renuncia a Donald Trump. Ya habíamos escuchado que no estaba muy de acuerdo con algunos de los planteamientos de John Bolton. Lo habíamos escuchado veladamente, se había filtrado la información sobre el tema de Venezuela. ¿Crees que estando solamente Elliot Abrams, ya sin John Bolton en el escenario, se pueda debilitar un poco ese apoyo de los Estados Unidos hacia las intenciones, por ejemplo, del TIAR por parte del equipo de Guaidó o cualquier otra iniciativa que implique enfrentar pues más activamente al régimen de Maduro? ¿Crees que vaya a haber algún cambio en ese sentido cuando Bolton estuvo tan involucrado con el tema de Venezuela? Pues fíjate, Elliot Abrams fue puesto en ese puesto por el amigo Bolton. O sea, era muy cercano a Bolton. O sea, en el fondo no habría mayor cambio en esa materia. Lo que sí hay un cambio es la que los propios el gobierno colegiado venezolano ha buscado, que es un proceso de conversación con el régimen, utilizando los servicios del Reino de Noruega. Eso nos aparta de otro tipo de mecanismos con el uso de la fuerza. Yo creo que eso fue lo que explicó Fernando, que el gobierno colegiado Guaidó pasó muchísimo tiempo muy renuente a activar por lo menos la incorporación de Venezuela al TIAR, del cual los había sacado ilegalmente el propio Chávez. Y hoy entonces nos miran en un escenario, algunos países, donde dicen, bueno, si los venezolanos de la oposición, que son los que sufren, están buscando un mecanismo de conversación en Barbados, en Noruega, ¿por qué nosotros vamos a interrumpirlo con un proceso donde se pudiese argumentar que detrás está la amenaza de la fuerza? O sea, estamos en una situación en la cual no estamos abiertamente diciendo, bueno, ayúdenos de cualquier manera que sea posible el rescate de la libertad, porque le hemos puesto una especie de alto en el camino al proceso con el tema de las discusiones en Noruega y en Barbados. No sé si me expliqué bien, Fernando, esto. Sí, te entendí perfecto. Bueno, al menos yo
Yo sí te entendí, yo siempre te entiendo muy claramente. Oye, Diego, me tengo que ir. Gracias por habernos atendido. Sigue disfrutando de República Dominicana, que la pase espectacular. Algún día te alcanzaré por allá. Gracias, Diego. Ya regreso a Nueva York mañana. Un abrazo, Fernando. Un abrazo del diplomático Diego Arria, nos acompañó esta noche. Voy a cambiar el tema, voy a hablar de Nicaragua. La pregunta es, ¿nada cambia en Nicaragua? Michelle Bachelet ya brincó al ruedo. Afortunadamente, digo yo. Denuncia asesinatos e intentos de homicidios de disidentes del gobierno de Daniel Ortega. Perfecto. Nada nuevo, pero ya entró, ya está ahí Bachelet. ¿Y ahora qué? Vamos a hablar de eso. En redes sociales a sus órdenes, en Twitter nos leemos, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. En Instagram, ahí nos vemos, literalmente. F del Rincón es la cuenta en Instagram, F del Rincón. Ya regreso. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu Bachelet Nica. Bachelet Nica, obviamente por Nicaragua y por el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Bachelet Nica, conclu Bachelet Nica, esa es la etiqueta. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter con la etiqueta conclu Bachelet Nica, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. En Nicaragua se han seguido cometiendo violaciones a los derechos humanos, algo que ya sabíamos, ya se había denunciado. Hay diferentes voces que lo han venido diciendo durante meses. Pero bueno, ahora así se documenta en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentado este martes en Ginebra, esto en la sesión del Consejo de Derechos Humanos. El documento abarca un periodo de tiempo que va desde el 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de este año, prácticamente un año, ¿no? Las violaciones registradas en ese tiempo van desde los arrestos arbitrarios, la tortura, malos tratos recurrentes, por cierto, y hasta homicidios. El informe insiste además en que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Escúchela usted. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Insto a las autoridades que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. Bien, pues ya lo escuchó usted, esto que decía Michelle Bachelet. Vamos ahora con Mario Medrano hasta Managua, Nicaragua. Está en vivo conmigo para que nos digas, Mario, buenas noches, un gusto saludarte. ¿Qué es lo que dicen allá de esto que escuchamos? Decía Michelle Bachelet. Buenas noches. Bueno, ha generado, pues, de alguna forma muchos sectores que se han visto afectados a partir del inicio de las protestas antigubernamentales en abril 2018, sienten que se apega bastante a lo que viven, a la realidad que viven, como ya es de todo sabido y también hemos comentado en otros espacios dentro de CNN en español, a través de los diferentes invitados. La ciudad de Managua y otros grandes cabeceras departamentales están completamente llenas de policías, los centros comerciales también, y que también hay mucha presencia policial en los momentos en los que se organizan reuniones de líderes opositores o que trata de concertarse algún tipo de unidad. Eso lo vivimos también esta mañana porque pudimos constatar, pudimos ver personalmente cómo había una gran cantidad de policías en la sede de Naciones Unidas cuando se pretendía realizar un plantón por parte de la unidad médica. Esos médicos que fueron despedidos a partir de su participación en las protestas o que atendieron heridos. Pero volviendo un poco al informe, Fernando, y hablando un poco de las reacciones, quiero comenzar comentándote la reacción del enviado por parte del gobierno de Nicaragua. Se trata del asesor de asuntos de política exterior, Valdrak Jenche. Él argumentaba algunas razones de orden metodológico, decía que este informe no debía retrotraerse, así lo dice en su réplica, es decir, llevar un poco más atrás del 19 de agosto del 2018, porque la realidad es otra, según él, en este momento, algo que no comparte buena parte de la oposición. Y también decía que no hay evidencia, así que
que no se basa metodológicamente en algo coherente y que puede ser verificado. Te comparto un poco de lo que decía esta mañana durante el 42 periodo de sesiones de Naciones Unidas de Derechos Humanos. El Estado de Nicaragua reitera su rechazo tanto a la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos como al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, los cuales, como dijimos, están claramente sesgados en contra del pueblo y del gobierno de Nicaragua. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de un comunicado, ha pedido a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que envíe una comisión a constatar lo que ellos llaman reiteradas violaciones a los derechos humanos de diversas comunidades campesinas, particularmente asentadas en el norte del país y en la zona fronteriza con Honduras. Argumentan que son muchas las familias que han dejado incluso sus tierras, sus propiedades y sus casas tratando de huir para encontrar un lugar seguro, y algunos han encontrado la muerte. Y por su parte también la Unidad Nacional Azul y Blanco también reaccionó positivamente a este informe presentado en Ginebra la mañana de hoy. Fernando, vamos a ver lo que nos decían. Nosotros creemos que el mensaje más importante que la comisionada expuso en su informe el día de hoy es que la represión no ha parado nunca, que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de intentar aparentar normalidad en todos los foros internacionales, es muy evidente en el discurso y en el informe de la comisionada que no ha tenido el impacto que el gobierno quisiera. El esfuerzo que se ha hecho desde Nicaragua por visibilizar esta nueva forma de represión selectiva e incluso violenta en las zonas rurales quedó en evidencia el día de hoy. Las palabras del delegado por Nicaragua fueron muy mal recibidas, no tuvieron ningún eco ni ningún impacto, así que... Bueno, este era el informe de Mario Medrano desde Managua, ya en Nicaragua. Los despidos de aquí, tuvimos un problema de señal, pero ya nos había entregado toda la información. Voy a hacer una pausa, regreso. Está conmigo aquí en el estudio Félix Maradiaga, es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional de Nicaragua. Vamos a hablar acerca de esto, de Bachelet, por supuesto. Si algo va a cambiar, ¿no? Aquí está conmigo ya en el estudio, ya vengo con él. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibirlo aquí en el estudio. Es Félix Maradiaga, el miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional de Nicaragua. Félix, bienvenido. Ya estábamos platicando. Un placer saludarte, gracias. No, el placer es mío. Félix, a ver, ya está este informe. Qué bueno que Bachelet entra al ruedo, ¿no? No creo que nos anuncie nada que no supiéramos, que nos hubiera venido denunciando, pero bueno, ya dice tener pruebas contundentes de asesinatos en contra de opositores. Por supuesto, la respuesta del régimen de Ortega es descalificar, ¿no? Yo no puedo dejar de preguntarme qué cambia o qué puede cambiar después de esto para Nicaragua. ¿Qué esperan que cambie después de este informe de Bachelet? El principal cambio es que estamos pasando de una actitud, en mi opinión, indolente del sistema de Naciones Unidas, que ha respondido no solo con lentitud, sino en algunos momentos de una forma bastante insensible con lo que estaba pasando en Nicaragua. Recordás que en septiembre del año pasado se inició una presentación del Consejo de Seguridad. Hemos trabajado muy fuerte junto a muchas organizaciones para movilizar la opinión del Consejo de Derechos Humanos y la Alta Comisionada, y creo que lo has dicho correctamente. Al fin se pronunció con la contundencia que se esperaba, y dentro de la tradición diplomática del Consejo de Derechos Humanos y de la Alta Comisionada, podríamos decir que es uno de los informes más fuertes que hemos visto en mucho tiempo. Estás hablando de que tomó un año, ¿no?, aproximadamente, para que pudiera manifestarse contundentemente en Naciones Unidas. Sí, hubo manifestaciones y resoluciones que no estaban a la altura de la situación. En nuestra opinión, me parece que el lenguaje de la Alta Comisionada ha cambiado significativamente, y tenemos que agradecer principalmente el testimonio de las víctimas directas que pudieron darle de su viva voz un relato verídico de los hechos. Y debo decir, como parte de las delegaciones que ha invertido bastante tiempo en Ginebra, que nada habla más que el testimonio directo de una víctima. Yo lo pude presenciar y te digo de que no hay ningún informe diplomático que pueda transmitir
con la verdadera claridad lo que está pasando en Nicaragua. Mientras estamos en este programa, Fernando, en Nicaragua están asesinando personas. Sí. Particularmente está sucediendo en el norte de Nicaragua, en las montañas de Nicaragua, en zonas como Huihuilín, Jinotega, más de 20 asesinatos extrajudiciales, algo que es inaceptable. Y ahí es donde yo pregunto, ¿de qué sirven estos informes un año después? Entiendo que es un logro, ¿sí? Entiendo que es importante que Naciones Unidas reconozca los crímenes de Estado. Entiendo que hay crímenes de lesa humanidad, que también pueden ir a la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero todo tarda una eternidad en el sistema interamericano, en las Naciones Unidas, en la Corte Penal Internacional. Tal vez no para los diplomáticos una eternidad, tal vez no para los políticos una eternidad, pero para la madre a la que le asesinaron esta noche, o mañana, o pasado, al hijo, a la hija, o el esposo, es tardísimo, y es eterno, y es una lentitud espantosa. Te pregunto, como nicaragüense, ¿crees que la comunidad internacional está a la altura de la emergencia, de la tragedia, de los crímenes de lesa humanidad que se cometen? No lo creo, no lo creo. La situación de Nicaragua es una emergencia que no solamente debería conmover al sistema interamericano, sino de que debería haber movilizado a la Asamblea General de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad e incluso haber activado, creo yo, una fuerza multinacional de desarme a grupos paramilitares, porque el mismo ejército y la policía han dicho de que no es el Estado de Nicaragua, sino que son paramilitares. Entonces, ¿dónde está la acción internacional? Yo creo que podemos estar totalmente de acuerdo en que la acción internacional es lenta, pero se deben seguir todos los procedimientos. Y yo creo que hace un año estábamos en una situación bastante más retrasada en la participación de estos organismos. Lo que estamos haciendo es uso del derecho internacional y del derecho, digamos, el sistema de derechos humanos, para poder también construir el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia a esos crímenes de lesa humanidad. Yo entiendo, y el registro histórico es muy importante, lo hemos visto, ¿no? Como con los nazis, por ejemplo. Sin duda así será, hacia el futuro tal vez haya justicia, reparación, no repetición, etcétera. Pero ¿a qué le apuestan los nicaragüenses? A la salida que hoy necesitan. No lo que la historia o el futuro nos pueda dar, lo que la inmediatez representa, lo que necesita el nicaragüense. ¿A qué le apuestan? ¿A que haya una intervención? ¿A que sigan viniendo informes y decida dejar el poder? Que no lo creo, lo dudo. ¿A qué le apuestan? ¿A que quiebre económicamente? ¿A qué le apuestan? El pueblo nicaragüense no está esperando de que la solución venga mágicamente desde fuera. El pueblo nicaragüense ha puesto sangre, ha puesto sacrificio humano y le está apostando a una salida pacífica, a una salida institucional en donde las elecciones son parte de la solución, pero no son toda la solución. Eso requiere la participación de la comunidad internacional, pero también la participación de la ciudadanía que, como repito, ha dado su cuota enorme de sacrificio. Quisiéramos que los cambios fueran mucho más rápidos y el sentido de urgencia reside no solamente en la Unidad Nacional, sino en las otras organizaciones y movimientos ciudadanos que quieren ese cambio a la brevedad posible, porque el país no tolera ni soporta ese desangre que está pasando en este momento con la represión. Al final de cuentas, hoy estamos hablando de esto porque Bachelet entró al ruedo y logró este objetivo, le dio visibilidad, asentó muchas cosas de las que ya habíamos hablado. Pero mañana ¿quién? ¿Mañana qué? ¿Quién debería ser? Bueno, yo creo de que no nos tenemos que limitar únicamente al rol de Naciones Unidas. Creo que es lamentable que todavía hay varios estados latinoamericanos, particularmente estados vecinos de Nicaragua, en el marco del sistema de integración, que no se han pronunciado. Tenemos mucha tarea por hacer con el Caribe, que ha tenido también los votos de los estados del Caribe, han bloqueado muchas resoluciones importantes. Hay mucho por hacer, Fernando. Yo quiero decirte que quiero ver el vaso medio lleno, porque cuando yo vi a personas como Amaya Coppens, como Lucía Pineda, como Victoria Obando, que pasaron cárcel y luego pudieron dar su testimonio directamente del Consejo de Derechos Humanos. Hace unos meses teníamos a estos estudiantes en las cárceles. Sí. Teníamos a Lucía en las cárceles y no salieron por la benevolencia de Ortega. Estas personas nunca tuvieron que estar secuestradas. Salieron por la presión internacional y por la presión de otros sectores, incluyendo la prensa internacional. Y yo quiero agradecer, y no es porque estés acá cerca, también tu indignación y tu voz permanente, al igual que muchos otros periodistas alrededor del mundo. Es una tarea larga, pero quiero decir de que
nosotros no vamos a descansar hasta que Nicaragua sea totalmente libre de esta tiranía. Finalmente, y esto es muy importante, quiero retomar lo que decías. Bueno, la indignación es que, hermano, es imposible ser indolente ante esto que vemos. Y el sufrimiento del ser humano. Parte el alma lo que está pasando. Yo no puedo. Yo soy periodista, pero soy ser humano. Y lo que está mal, está mal. Y la muerte de cualquier ser humano, por consecuencias o causas políticas, es la mayor atrocidad que puede existir. Perdón, me hiciste que me apasionara. Te iba a decir, finalmente Bachelet hace mención del tema de los presos. Pero habla de los que salen, de los que aún están ahí y de los que están entrando. Hay un efecto de puerta giratoria, ¿correcto? Y más de 100 presos políticos que continúan secuestrados. El régimen está usando esta vieja fórmula de utilizar a seres humanos como piezas de canje, pero en el caso de Nicaragua se ha equivocado con la ciudadanía autoconvocada, con la ciudadanía organizada. Y yo estoy seguro, Fernando, como que me llamo Félix Maradiaga, que vamos a tener otro programa donde vamos a estar hablando sobre el milagro del renacimiento nicaragüense. Lo vamos a hacer. Ojalá que así sea, y yo voy a estar ahí en primera fila pidiendo que me den chance de hacerlo. Porque y por favor, seguí con esa voz. Vamos a seguir. Están matando a la gente en Nicaragua. Tú sabes que no me canso. Yo sé, te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti por haberme acompañado. A todos mis hermanos nicaragüenses les mando un abrazo. Él es Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional de Nicaragua. Una pausa y regreso. Gracias siempre por todos sus comentarios de todos los temas y en todos los programas. @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter. A sus órdenes, ahí los leo. Muchas gracias. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón y si me permite, lo veo mañana. Buenas noches.